Hola, ¿qué tal CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos en el segundo tutorial de la saga sobre el servidor web AVPort, que para nosotros es uno de los servidores web más importantes del mercado. Y en estos 6 tutoriales os vamos a intentar introducir en este servidor web que para nosotros es muy importante. Así que nada, si os parece bien, empezamos con un nuevo tutorial sobre AVPort. Comenzamos. Bueno, pues si os parece bien, vamos a comenzar ya a pasar a la visualización del editor, de cómo se trabaja con AVPort, y os vamos a ir enseñando un poquito cómo funciona este gran servidor web. Bueno, pues vamos a comenzar. Estamos ahora mismo, hemos entrado a el editor de AVPort, pero lo hemos hecho no a través de la forma que nos ha dicho Julio de hacerlo sin el dispositivo, lo hemos hecho teniendo un dispositivo conectado, ¿de acuerdo? Para poder acceder a AVPort hay que abrir simplemente el navegador y colocar la dirección, la URL 192.168.0, creo que viene de fábrica. Correcto. Esto es la dirección que tenemos nosotros aquí, porque esto realmente tú lo puedes modificar, ¿vale? Para adaptarlo, pues esto es vuestro informático, la persona especializada en informática, porque se encarga de esta parte del sistema. Nosotros tenemos una IP diferente a la que viene por defecto. La que viene por defecto es 192.168.1.222. Nosotros cogeríamos el navegador, pondríamos esa dirección y automáticamente accederíamos a esta página. A esta página, que no os equivoquéis con eso, que aunque veáis esa URL, de hecho en la parte de atrás del servidor viene la dirección. Correcto. Que tiene puesto por defecto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que lo ponemos en el navegador, entramos en esta página. Vale. Esta página se puede modificar para luego realmente, si nosotros queremos, cuando colocamos la IP, que salga un tipo de visualización, podemos decir que salga un editor. Esto se puede modificar en lo que es la configuración del sistema, ¿vale? Pero por defecto siempre vamos a poder entrar porque automáticamente te viene a la página por defecto. En esta página por defecto tenemos todo. Es decir, tenemos todos los tipos de visualización, los dos editores, el clásico y el editor Logic Editor, acceso a sistema, que es la configuración de la parte informática, ¿vale? Actualización del sistema e información. Aquí vemos el programa Backstarter, del que hablaremos a continuación, que es el que yo recomiendo que se use para trabajar los primeros pasos, por ser la primera vez que viene un manual en inglés, y la configuración Java, porque ahora hablaremos que en Java tenemos un problema, por eso se inventó el programa de Backstarter. El tipo de versión viene aquí abajo, ¿vale? Nosotros no tenemos actualizada la última versión, la 3.8.1, ¿vale? Esto está continuamente actualizando, posiblemente el año que viene, pues esté la 3.9 algo, ¿vale? Porque están continuamente realizando mejoras, es decir, si tenemos alguna queja o algo que veamos que no funciona, pues directamente nos ponemos en contacto con ellos y ellos seguramente en una versión posterior lo mejorarán o lo actualizarán para su correcto funcionamiento. Ellos son bastante ágiles a la hora de responder, ¿vale? Vamos a empezar, una vez que estemos en la primera página, por los distintos tipos de visualizaciones. Lo estamos viendo aquí, que son la visualización Control L, de la que hemos hablado, ahora entraremos para verlo, la visualización QVision, que se puede hacer a través de navegador o desde la app, de la que hablaremos también, a través de Java, que es la misma visualización que para Control L, pero en entorno Java, y la visualización para móviles, un poquito más débil, que yo no recomiendo usarla teniendo QVision, que es Control S. Que necesita menos recursos visuales. Correcto. Y así te comes menos tarifa de datos. Eso se hizo cuando los móviles gastaban mucho, necesitaban mucho, un gancho de banda muy alto para poder acceder a visualizaciones grandes. Hoy en día con el 4G no hace falta. La visualización Java Control tiene un inconveniente, y es que los navegadores hoy en día no están adaptados
a trabajar en entorno Java, solo Internet Explorer nos lo permite. Para acceder a un entorno Java tenemos que usar el programa Backstarter, que crea un entorno virtual. Ese programa Backstarter nos lo podemos descargar de la propia página web del fabricante o de la propia página de inicio. Es decir, nosotros pulsaríamos en informaciones, pulsamos en Backstarter y lo descargamos, ¿vale? Lo descargamos y empezamos a trabajar con él. En este caso, lo tengo aquí abierto. Lo único que tendríamos que hacer es darle a Java Control, crear el entorno Java Control, y no tendremos el problema del navegador que entra o que si entra o que si no entra, ¿vale? Lo segundo que nos aparece en esta pantalla de visualización son los editores de programación. Como hemos dicho, tenemos el editor clásico, el de toda la vida, que ellos han trabajado, y el nuevo, que lleva alrededor de 1 año y pico, que es el Logic Editor. Para entrar en los dos es diferente. Para editor necesitamos una visualización Java también, con lo cual volvemos al Backstarter, entramos por Backstarter. Y para Logic Editor no hay problema, porque es una visualización a través de navegador. Nosotros pulsamos, nos abre una página del navegador y trabajamos a través del navegador. Con lo cual, en este no necesitamos el Backstarter. Es decir, si nosotros necesitamos trabajar a través del navegador, el inconveniente que vamos a tener es el Java. Por tanto, la solución que tenemos para poder trabajar con el servidor web, para que no tengamos problemas con el Java, es entrar a través de la función Backstarter, que te la puedes descargar desde el mismo inicio del dispositivo. Es más, la primera vez que compremos servidor, descargarlo al Backstarter al instante, porque para tanto sistema como para editor lo vamos a necesitar. ¿Qué va a hacer falta? Y en editor donde se crean los tipos de visualizaciones, es decir, QVision, Control L, Control S se configuran en editor, con lo cual vais a necesitar el Backstarter, ¿vale? Con lo cual yo recomiendo acceder directamente de Backstarter. Nosotros vamos a acceder ahora de Backstarter de tipo de editores, ¿vale? Las visualizaciones, como son a través de navegador, no hay problema, la podemos hacer directamente desde aquí, ¿vale? Vamos a acceder a Control L primero, para que veáis cómo es un poco la visualización de Control L. Pulsamos y nos habilita la URL del acceso a la visualización. Aquí están los usuarios. Estos usuarios son totalmente personalizables, es decir, que tú le creas al cliente los usuarios que necesite. Si están abiertos aparecerán con un candado verde, puedes dárselos cerrados con un candado rojo, y si nosotros tenemos un usuario de administrador para lo que sea, pues lo ponemos oculto. Podemos poner usuarios ocultos. Es decir, podemos poner un acceso que no aparezca ahí nuestro nombre, pero sí vamos a tener un acceso. Eso sirve muy bien cuando tienes que entrar para dar un mantenimiento o un soporte, ¿vale? El cliente no tiene por qué ver que tú tienes acceso a ciertos parámetros de la instalación, no te va a ver ahí tu nombre, pero cuando tú quieras acceder, tú sabes que ahí tienes tu usuario y tu contraseña. De hecho, pulsamos en Manual Login, metemos nuestro usuario y nuestro password. Y entraríamos directamente y nadie sabe que hemos accedido. Nosotros vamos a acceder con un usuario que he creado, que es acceso total. Metemos la contraseña y accedemos. Bueno, pues ya hemos accedido y aquí vemos una visualización. En este caso estamos mostrando una visualización Control L de una vivienda unifamiliar. Todo es personalizable, el fondo es personalizable, el acceso a las distintas partes de la visualización es totalmente personalizable. Los iconos son propios nuestros, es decir, que estos iconos no son los que vienen por defecto. Con lo que estábamos hablando antes, podemos personalizar totalmente la visualización, podemos acceder por páginas, pulsando, apagando y encendiendo, ¿vale? Distintas luces, tenemos las persianas en otro lado, podemos subir, bajar. Pensar persianas. que todo lo que estáis viendo ahí visual, eso está creado personalizado, es decir, no hay un botón o un icono que yo pincho, arrastro y aparece eso de esa manera, no. Nosotros hemos creado ese aspecto gráfico de esa manera, con ese tipo de texto, con esos colores, es decir, todo, hasta los cajetines, todo está personalizado para que tenga ese aspecto visual, que es una de las cosas que más nos gustan, personalizar toda la parte gráfica. Y esto para las empresas también le viene muy bien, porque corporativamente tú puedes crear el entorno gráfico con la imagen corporativa de la empresa, con sus letras, con sus colores y todo eso, ¿de acuerdo? Tiene programaciones horarias. Bueno, estamos enseñando un ejemplo tipo en Control, en la visualización, de acceder a una visualización en formato Control L,
de un proyecto que hemos hecho, ¿de acuerdo? Esto es un proyecto real de una instalación en Sevilla. Y ahí estáis viendo, pues bueno, que tiene control horario. Sí, vamos a acceder al control horario. En este caso, pues tendría sus horarios puestos, los que tuviera. Puedes colocar horarios, el cliente los puede modificar, los horarios. Correcto. Tiene habilitar y deshabilitar cosas por el tema de lluvia y correcto, tal. Esto es importante. Con este tipo de servidor web, tú puedes hacer que el cliente participe del proyecto. Muchas veces el hecho de que tú hagas que el cliente participe contigo en algo que se va a crear desde cero, pues eso gusta mucho al cliente. El hecho de verse útil en un proyecto de su casa le gusta mucho al cliente. Nosotros lo que hemos hecho en este proyecto es que este cliente ha participado del proyecto añadiendo fotografías que él ha realizado y que quería colocar en la visualización. Por tanto, hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Hoy vengo a presentarte un curso que nos han solicitado muchísimas personas en redes sociales. Hablamos del curso AVPOR, que es uno de los servidores web más importantes del mercado y el más utilizado por nuestro equipo de ingenieros. Si te quieres especializar en realizar visualizaciones profesionales, si quieres comunicar instalaciones entre sí, si quieres realizar lógica compleja para control de clima o quieres enviar una orden de voz a tu sistema domótico, este es tu curso. No lo dudes más, para destacar y sorprender en tus visualizaciones tienes que conocer a AVPOR y nosotros te vamos a ayudar. Entra a nuestra web en www.icanexschool.es y obtén de este curso toda la información. Y recuerda, KNX no es nada difícil, solo depende de quién te lo explique. El Buda con las velas es una fotografía que ha aportado el cliente para que se personalice su visualización. Entre otras cosas, también se puede, aparte de esto, pues tenemos deslizadores, tenemos pop-up, es decir, activamos para que se abra una página emergente, tenemos dentro de esta visualización también podemos poner el tiempo, es decir, tienen funcionalidad de opciones, es decir, es súper amplia. Yo, para clientes personales muy poco específicos, que necesitan algo muy específico, es perfecta. Y para clientes que son tiquismiquis. También. De estos clientes que sabes que en cualquier momento te van a pedir algo raro o algo tal, el AVPOR es el suyo. Correcto. Y aparte podemos colocar distintos proyectos o distintas visualizaciones. Podemos crear esta visualización que estáis viendo, pero aparte, si queremos crearle una visualización de móvil, pues le ponemos una más pequeña y él, cuando acceda, le tendrá los distintos tipos de visualizaciones. Él directamente accede a la que quiera. Porque realmente creo que puedes crear todos los proyectos que tú quieras. Y no tiene límite de memoria, la memoria que usamos para cada proyecto, pero realmente no tiene límite. Yo puedo crear un proyecto para un smartphone que sea horizontal, para tablet, vertical para un smartphone, es decir, que podemos crear resoluciones diferentes, con lo cual podemos personalizar distintos tipos de visualizaciones. Es decir, cuando nosotros trabajamos desde distintos dispositivos, el inconveniente que normalmente nos encontramos los servidores web es que los servidores web, para ponerte todo el dispositivo adaptado, toda la visualización, todo el proyecto visual adaptado a todo el dispositivo, cuando es personalizado, eso no lo hace bien, ¿de acuerdo? Por eso muchos servidores web, cuando lo compras, como por ejemplo Domovea, vienen los iconos como vienen, para que luego cuando lo pongas en cualquier dispositivo se adapte al dispositivo. AVPOR lo que te permite es que puedas crear tantos proyectos como te hagan falta para adaptarlo a cualquier dispositivo que tú vayas a colocar. De tal forma que a lo mejor esta visualización queda mucho mejor en una tablet, en un iPad, en una pantalla de ordenador, pero en un teléfono móvil a lo mejor no te hace falta ver el plano en 3D
y los iconos y todo lo que estás viendo. Igual te hace falta tener menos información. Por eso tú puedes crear otro proyecto, ¿vale? Donde la visualización sea distinta. Y tú ya con tu dispositivo le dices que quiero entrar en este aspecto visual donde vas a entrar en una visualización en 3D o vas a entrar en un aspecto visual donde la visualización es algo más escasa. Incluso puedes crear proyectos para que no se vea toda la información. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú quieres acceder a tu casa en un sitio donde corras el riesgo de que alguien vea tus cámaras de seguridad, pues tú accedas a un proyecto donde las cámaras de seguridad no salgan, ¿de acuerdo? De esa forma tú puedes poner el clima, si estás por ejemplo en el aeropuerto, en un avión o tal, o en el tren y hay alguien a tu lado, pues si tú quieres abrir el proyecto para hacer un cambio en el clima o encender el clima para que cuando llegues a casa el clima esté puesto, pues tú puedes tener un proyecto donde se vean las cámaras de seguridad y puedes tener otro proyecto donde no se vean las cámaras de seguridad para mantener esa privacidad. Aparte, otra forma de hacerlo, lo que está diciendo mi compañero, es a través del usuario. Los usuarios no pueden escapar, es decir, yo tengo una vivienda y tengo una chica de la limpieza, pues directamente a ella le doy acceso a encender X cosas directamente. Eso con lo cual es importante. la capo el acceso. Ella solamente va a poder acceder a ciertas cosas. Incluso puedo decirle que cuando acceda me mande un email. Es decir, tiene muchísimas posibilidades. Lo que ha dicho Antonio de una visualización que se adapta a los iconos específicos tipo de movida también la tiene AVPort con QVision. Es decir, que hay en oportunidad muchísimas alternativas para trabajar. Un ejemplo que os voy a poner de lo que Julio ha dicho, de la mujer de la limpieza, es que tú puedes tener un AVPort para un hotel y cada cliente de su habitación, cada cliente de una habitación puede acceder solo y en exclusiva a su habitación, no puede acceder al resto de habitaciones. Sin en cambio, el conserje o la persona de mantenimiento puede acceder a todo el hotel, o el conserje solo puede acceder a todo el hotel, pero para las funciones típicas de control de clima, alumbrado y tal, pero no podrá acceder a otros valores de temas de mantenimiento que sí va a acceder la persona que lleva el mantenimiento del hotel. Y es más, dentro de un negocio donde hay varias empresas que trabajan o colaboran, sobre todo para el tema de un hotel, el electricista, el del clima, el del tal, pues cada una de estas empresas le puedes permitir acceder a tu instalación a la parte que tú quieras que entre para llevar el mantenimiento o el control de las instalaciones. Ahora vamos a ver otro proyecto Control L, que es el que tenemos en nuestras instalaciones, ¿vale? Vamos. Perdona, recordar que Control L es un tipo de ver en la visualización, ¿vale? No os confundáis, cuando dice Julio, vamos a entrar en Control L, vamos a entrar en QVision, vamos a entrar... una vez que hemos terminado el proyecto, ¿cómo vamos a verlo? Visualmente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver otro proyecto en formato Control L. Aquí tenemos el proyecto de nuestra instalación. Vamos a acceder a distintas partes. De nuestra nave, de nuestras instalaciones, correcto. ¿de acuerdo? Tenemos el exterior, que tenemos 3 luces. En estas 3 luces le hemos puesto que se encienda por el crepuscular. Tú colocando la latitud y longitud de donde estás ubicado, él sabe el amanecer y el anochecer, el ocaso y el alba. Con lo cual realmente no necesitan ni un crepuscular. Él va a encender las luces en función cuando comience el día o cuando termine. Si queremos que se sienta un poquito más tarde, un poquito más temprano, pues le ponemos un retardo y se solucionaría. Nosotros no hemos necesitado un crepuscular. Con la latitud y longitud de donde estamos, se encienden las luces exteriores, ¿vale? Aquí, fijáis, hemos puesto un widget de la temperatura de Córdoba. Es decir, podemos ver la temperatura que hace hoy, cómo está el tiempo, el sábado y el domingo. Y si le pulsamos, accederemos a la página que hemos puesto el widget, ¿vale? Es decir, que tiene muchísimas funcionalidades. Otra cosita interesante, aquí tenemos el aula, la fuerza del aula, ¿vale? Por ejemplo, vamos a acceder a la primera planta. Esas son nuestras oficinas, esas son, digamos, el plano de nuestras oficinas para tener el control que tenemos de nuestras oficinas, porque tenemos un AVPort instalado en nuestras oficinas. Vale, una cosita que quería enseñar es que, por ejemplo, en fuerza podemos también saber la temperatura del rack. Hemos visto, fíjate que hemos abierto una ventana emergente y estamos viendo la temperatura que tenemos en el rack. Estos son los datos de la temperatura que hay en nuestro armario rack, un armario que tenemos grande de telecomunicaciones. Cuando al principio de que hemos estado hablando del tema del almacenamiento de datos, esto es a lo que nos referíamos, es decir, si tú quieres tener una gráfica a lo largo del tiempo que guarde muchísima información durante mucho tiempo,
lo suyo es que puedas incorporar módulos de ampliación de memoria de IVPOR. En caso de que no lo tengas, cuando a IVPOR se le acaba la memoria, lo que hace es borrar los últimos datos y ir grabando encima. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Cuánto tiempo de memoria tengo con IVPOR? Pues depende del número de registros que quieras guardar. Si solamente vas a guardar una temperatura, pues tendrás muchísimos registros. Estos registros se pueden limitar, es decir, IVPOR guarda 500.000 de registros, pero eso a la hora de temperatura o tener muchas cosas dentro de tu instalación KNX, pues es un tiempo relativamente corto. Bueno, dependiendo de la temperatura, como tú la parametrices claro. en ETS, si tú le dices al termostato que te lance la temperatura cada minuto, pues claro, cada minuto a lo largo del año, pues son muchos minutos al año. Si le dices que mande la temperatura cuando el cambio de temperatura sea importante o cada 15 minutos, pues entonces podrás registrar más datos. Sí, pero puede darse el caso de que tengamos temperatura, tengamos luminosidad, ya encendido y apagado constantes en ciertas cosas, una interfaz de comunicación, 1000 cosas, que puede hacer que acumulemos muchos datos internos. Yo puedo decidir qué quiero guardar y qué direcciones de grupo de ETS quiero guardar, con lo cual puedo ya también aumentar el tiempo de guardado de lo que yo realmente quiero, ¿vale? Esto se puede descargar, esta gráfica se podría descargar. Para hacerlo hay que hacerlo desde un entorno Java. Como he comentado anteriormente, Control L y Java Control es lo mismo, es el mismo tipo de visualización. Lo que cambia es que uno accede a través del navegador y otro a través de un entorno Java. Para descargarlo, tendría que acceder a esta visualización por Java Control y acceder al mismo tipo de objeto y pulsar el botón derecho y se descargaría, ¿vale? Es decir, frente a que el cliente os diga, ¿los datos que registra se pueden descargar en una tabla de Excel? Sí. Se pueden descargar. ¿Puedo copiar esa gráfica imagen? Sí, la puedes copiar. Ya que estamos aquí, podemos hacer la prueba de la Alexa, ¿no? Para que se vea que la luz se apague y se enciende. Bueno, mira, vamos a coger a Alexa y le vamos a hacer la prueba de que se encienda un circuito de aquí del aula. Estamos ahora mismo en el aula, que lo haga. Ahora mismo tenemos las 4 luces encendidas, ¿vale? Como estáis viendo aquí. Vamos a hacer que se apague, por ejemplo, la luz esta. Vamos a decir, el aula 4. Correcto. Venga. Alexa, apaga aula 4. Alexa, vale. Alexa, apaga aula 3. Vale. Alexa, apaga aula 2. Vale. O también puedo decirle que encienda toda la vez. Espérate, apaga también la 1 para que también se apaga la apagada. Apaga aula 1. No, es que no has dicho. Alexa, apaga aula 1. Ah, no, aquí le tengo puesto otro Lo nombre. siento, no he encontrado ningún dispositivo llamado Aula Tuo 1. Correcto. Alexa, apaga aula profesor. Vale. Vale. Voy a encender todo. Alexa, enciende aula formación. Vale. Vale, para nosotros este tipo de dispositivo es más importante el hecho de que tú lo tengas en casa para encender y apagar las luces, sobre todo para personas dependientes, personas que no se pueden mover de una silla de ruedas, de una cama, personas mayores, pues el hecho de que tú tengas un dispositivo Alexa, un Google Home, un Siri, que puedas controlar tu instalación, subir, bajar persianas, controlar el clima, es para ellos de gran utilidad para personas que tienen cierta incapacidad de moverse del sitio donde están, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta. Aparte es muy útil porque realmente si colocamos un dispositivo, que por ejemplo el dispositivo vale 30 y poco euros, si tengo una vivienda con 3 habitaciones, un salón, una cocina, con 100 y pico euros, y la domótica, yo controlo con la voz toda mi casa. Es decir, lo que es, te da una amplitud que realmente tú los pulsadores los usas, pero lo usarías menos. Puedo encender un termostato, puedo decirle, enciéndeme la luz a las 7:15 de la tarde, o dime si a las 10 no estoy, pues me las apagas. Si me voy de la vivienda y tengo mi móvil, puedo seguir encendiendo y apagando. Es decir, no necesitaría ni una... Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete.
Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.